Si sigues buscando que te elijan, ya perdiste el poder. Porque la verdadera atracción no nace de perseguir, nace de elegirse a uno mismo primero. Escúchame con atención, porque lo que estás a punto de entender no es superficial, no es motivación barata ni una frase bonita para repetir. Es algo mucho más profundo. Es una forma de entender la energía humana, las relaciones y el poder personal desde un nivel completamente distinto. Y cuando lo comprendes de verdad, ya no vuelves a ver el mundo de la misma manera. Valeria llevaba tiempo sintiendo una inquietud interna. No era tristeza, no era vacío, era una pregunta constante que no desaparecía. ¿Por qué hay mujeres que no persiguen a nadie y aún así son inolvidables? ¿Por qué hay mujeres que no suplican atención, que no rogan amor, y aún así se convierten en una presencia que se queda grabada en la mente de un hombre mucho después de haberse ido? Durante mucho tiempo pensó que la respuesta era la suerte. O la belleza. O tal vez una personalidad especial que ella no tenía. Pero con el tiempo empezó a darse cuenta de algo mucho más incómodo, no era nada externo. No era casualidad. Era energía. Y no cualquier tipo de energía. Era una energía interna, silenciosa, firme, una energía que nace del dominio propio. Del control emocional. De la conciencia de valor. De la capacidad de una mujer de sostenerse a sí misma sin necesitar validación constante del exterior. Valeria empezó a observar a su alrededor con más atención. Se dio cuenta de algo que antes no veía: las personas no se obsesionan con lo que es fácil. No se obsesionan con lo que está completamente disponible. No se obsesionan con lo que no requiere esfuerzo. El ser humano, por naturaleza, se siente atraído por lo que no puede descifrar del todo. Por lo que tiene capas. Por lo que no se entrega por completo en el primer momento. Por aquello que transmite poder sin necesidad de demostrarlo. Y ahí nació la primera revelación en la mente de Valeria: mientras más necesidad tienes de ser elegida, menos impacto generas. Mientras más buscas aprobación, menos presencia tienes. Pero en el instante en el que dejas de perseguir validación externa y empiezas a elegirte a ti misma, algo cambia en la forma en la que el mundo te percibe. Ya no eres una opción más. Te conviertes en una presencia. Valeria comenzó a entender que el verdadero atractivo no nace del esfuerzo por gustar, sino de la seguridad interna. De esa calma que no grita, pero que se siente. De esa firmeza que no necesita explicarse. De esa mujer que entra a un lugar sin pedir permiso para existir. Y entonces tomó una decisión interna, casi silenciosa, pero definitiva: dejar de vivir desde la necesidad de ser elegida. Porque entendió algo que le cambió la perspectiva por completo. No se trata de cómo hacer que alguien te quiera. Se trata de convertirte en alguien que no pierde su esencia por ser querida. Ese fue el inicio de su transformación. No fue un cambio externo, no fue una estrategia social, no fue un juego de seducción. Fue un despertar interno. Por primera vez, Valeria dejó de preguntarse qué debía hacer para gustar, y empezó a preguntarse quién estaba siendo realmente cuando nadie la estaba validando. Y esa pregunta lo cambió todo. Valeria no siempre fue consciente de lo que estaba haciendo con su vida emocional. Durante mucho tiempo pensó que estaba actuando normal, que así funcionaban las relaciones, que así se construía el amor, dando, adaptándose, ajustándose, esperando una respuesta a cambio. Pero en el fondo, sin que lo admitiera del todo, vivía en un estado constante de búsqueda de aprobación. Cada mensaje que enviaba, cada conversación, cada decisión pequeña o grande tenía un hilo invisible: la necesidad de ser validada por alguien más. No lo llamaba así en su mente. Nadie lo hace al principio. Lo disfrazaba de interés, de cariño, de conexión. Pero en realidad, su valor personal estaba atado a la atención externa. Y eso es una trampa silenciosa. Un día, su amiga Sofía la observó en silencio durante una conversación que Valeria tenía con alguien que le gustaba. Después de colgar el teléfono, Sofía no se anduvo con rodeos. Valeria, estás intentando ser elegida todo el tiempo. Esa frase no sonó como crítica. Sonó como un espejo. Valeria se quedó callada. Porque en el fondo, sabía que era verdad. Cada respuesta, cada gesto, cada palabra estaba ligeramente inclinada hacia un objetivo oculto: gustar más.
agradar más, ser suficiente para que no la dejaran de lado. Y ahí empezó el colapso interno. No un colapso dramático, sino uno silencioso, incómodo, de esos que te obligan a mirarte sin filtros. Empezó a recordar momentos donde había dicho sí cuando quería decir no. Momentos donde había tolerado actitudes que la incomodaban solo por no perder la conexión. Momentos donde había suavizado su personalidad, su voz, incluso sus opiniones, para encajar mejor en la percepción del otro. Y lo más fuerte fue darse cuenta de que, en ese proceso, no solo estaba perdiendo su autenticidad, estaba perdiendo su poder. Porque una mujer que necesita aprobación constante no transmite seguridad. Transmite dependencia. Y la dependencia no genera atracción profunda, genera comodidad momentánea. Genera presencia, pero no impacto. Genera cercanía, pero no respeto. Valeria empezó a ver con claridad algo que antes no entendía. Cuando te vuelves emocionalmente disponible sin límites, sin criterio, sin estructura interna, tu energía pierde peso. No porque seas menos, sino porque estás entregando demasiado sin filtro. Su mentor Daniel se lo explicó de forma directa una tarde: lo que das sin valor percibido, el mundo lo recibe sin esfuerzo. Y lo que no requiere esfuerzo, no se valora. Esa idea se quedó girando en su mente durante días. Valeria comenzó a observarse con más honestidad. Notó cómo revisaba el teléfono esperando respuestas. Cómo ajustaba su humor según la reacción de otros. Cómo su estado emocional dependía demasiado de señales externas. Y entonces entendió la raíz del problema: no era amor, no era conexión, era validación. Esa necesidad invisible de sentirse suficiente a través de los ojos de alguien más. El momento más duro no fue descubrirlo. Fue aceptarlo. Porque aceptar que has estado buscando fuera lo que debías construir dentro no es cómodo. Pero es liberador. Valeria tomó una decisión silenciosa: empezar a desmontar esa necesidad poco a poco. No de forma agresiva, sino consciente. Empezar a observar sin reaccionar. Empezar a respirar antes de responder. Empezar a elegirse en pequeños momentos cotidianos. Y aunque al principio fue incómodo, algo empezó a cambiar. Por primera vez, su valor dejó de depender de una respuesta externa, y empezó a construirse desde adentro. El cambio en Valeria no ocurrió de un día para otro. No hubo un momento mágico ni una transformación dramática. Fue algo mucho más sutil, pero infinitamente más poderoso: una serie de pequeñas decisiones internas que, con el tiempo, empezaron a redefinir quién era realmente. Al principio, ni siquiera lo notaba. Solo sentía una ligera diferencia en su forma de reaccionar. Ya no respondía de inmediato por impulso. Ya no buscaba encajar en cada conversación. Ya no sentía esa urgencia constante de ser aprobada. Pero lo más importante era esto: por primera vez, empezaba a elegirse a sí misma. Valeria recordaba una frase que su mentor Daniel le había dicho semanas atrás: cuando dejas de competir por atención, empiezas a construir presencia. Esa idea empezó a tomar forma en su vida cotidiana. Antes, cuando a alguien le gustaba o le interesaba, su energía se enfocaba completamente hacia esa persona. Ajustaba su tiempo, su atención, incluso su estado emocional según la respuesta del otro. Sin darse cuenta, su mundo giraba alrededor de reacciones externas. Ahora algo había cambiado. Ya no entraba en espacios para ser elegida. Entraba sabiendo que ella también estaba eligiendo. Ese giro lo transformó todo. Porque cuando una persona se coloca en posición de elección y no de necesidad, su energía cambia. Deja de ser reactiva y se vuelve observadora. Deja de buscar señales y empieza a analizar realidades. Deja de perseguir validación y empieza a sostener estándares. Valeria comenzó a notar algo interesante: las personas empezaban a reaccionar diferente hacia ella. No porque hubiera hecho algo visible, sino porque su energía ya no era la misma. Ya no transmitía urgencia emocional. Ya no transmitía dependencia. Transmitía calma. Y la calma tiene un efecto silencioso pero profundo en las relaciones humanas. Genera curiosidad. Genera respeto. Genera atención sin esfuerzo. Un día, Sofía le preguntó directamente: ¿qué estás haciendo diferente? Se siente como si ya no necesitaras a nadie de la misma forma.
Valeria no supo responder de inmediato. Porque no era algo que pudiera explicarse fácilmente. Era algo que se sentía internamente. Ya no toleraba lo mismo que antes. Ya no justificaba comportamientos que cruzaban sus límites. Ya no se quedaba en espacios donde su valor tenía que ser negociado. No porque se hubiera vuelto fría, sino porque se había vuelto consciente. Y ahí estaba la diferencia más importante. La conciencia de valor cambia la forma en la que te relacionas con todo. Ya no buscas encajar en cualquier dinámica. Empiezas a observar si la dinámica encaja contigo. Valeria empezó a entender algo profundo: el verdadero poder no está en ser elegida, sino en no abandonarte a ti misma en el proceso de querer ser elegida. Cada vez que se elegía a sí misma, cuando decía no sin culpa, cuando respetaba su tiempo, cuando no respondía desde la ansiedad, algo se fortalecía dentro de ella. Su identidad. Su presencia. Su energía. Y lo más importante, su respeto propio. Porque cuando te eliges repetidamente en lo pequeño, empiezas a construir algo grande dentro de ti. Una estabilidad interna que no depende de validación externa. Valeria ya no estaba buscando convertirse en alguien que gustara a todos. Estaba construyendo a alguien que no necesitaba gustarle a todos para sentirse completa. Y ese fue el verdadero inicio de su poder. Valeria pensaba que la cercanía se construía rápido. Durante mucho tiempo creyó que mientras más se abría, mientras más contaba de sí misma, mientras más mostraba su mundo interno, más fuerte sería la conexión con los demás. Pero con el tiempo empezó a notar algo incómodo: no todas las conexiones profundas nacen de hablar demasiado. Algunas mueren precisamente por eso. Un día conoció a alguien nuevo. La conversación fluía, había química, había interés. Y como solía hacer antes, Valeria sintió ese impulso automático de abrirse por completo, contar su historia, sus heridas, sus pensamientos más íntimos, todo en poco tiempo. Pero esta vez algo la detuvo. No fue una regla externa. No fue un consejo. Fue una sensación interna de pausa. Recordó lo que había aprendido en su proceso: no todo lo que sientes necesita ser entregado de inmediato. No todo lo que eres debe ser revelado en el primer contacto. La profundidad no se demuestra con velocidad, se construye con tiempo. Su amiga Elena le había dicho una frase que ahora resonaba con fuerza: el valor no se pierde cuando eres auténtica, se pierde cuando te expones sin dirección. Y Valeria empezó a ver la diferencia. Antes confundía honestidad con sobreexposición. Pensaba que ser transparente significaba contar todo sin filtros, sin pausas, sin estructura emocional. Pero ahora entendía algo más maduro: la autenticidad no es cantidad de información, es calidad de presencia. Decidió cambiar su ritmo. No dejó de ser ella. No empezó a ocultarse. Simplemente empezó a administrarse. Y ese cambio, aunque invisible para muchos, transformó por completo la forma en la que los demás la percibían. Porque cuando una persona no lo entrega todo de inmediato, deja espacio para la curiosidad. Y la curiosidad es una de las fuerzas más poderosas en la conexión humana. Valeria empezó a notar algo interesante: ahora la gente hacía más preguntas. Ahora las conversaciones duraban más. Ahora había un interés sostenido, no una emoción rápida que se desvanecía. Antes, cuando hablaba demasiado pronto, sentía que todo se agotaba rápido. Era como si al contar toda su historia de golpe, no quedara nada por descubrir. Ahora entendía el error: había confundido conexión con velocidad. El misterio, en su forma más sana, no es manipulación. No es un juego. No es ocultar quién eres. Es respeto por tu propio ritmo emocional. Es entender que tu historia no es un resumen para entregar en la primera conversación. Es un proceso que merece contexto, confianza y tiempo. Valeria empezó a observarse en situaciones cotidianas. Cuando sentía la necesidad de explicar demasiado, se detenía. Cuando quería llenar silencios por ansiedad, respiraba. Cuando sentía el impulso de contar más de lo necesario, elegía esperar. Y en ese espacio de pausa, algo poderoso ocurría: recuperaba control sobre su energía. Ya no hablaba para ser aceptada. Hablaba cuando tenía sentido hacerlo. Ya no se exponía para crear vínculo rápido. Permitía que el vínculo se construyera de forma natural.
Y lo más importante, dejó de sentir que debía demostrar quién era desde el inicio. Porque entendió que lo valioso no necesita aceleración. Necesita presencia. El cambio no fue solo en cómo la veían los demás. Fue en cómo se veía a sí misma. Ya no era alguien que necesitaba ser entendida rápidamente. Era alguien que podía ser descubierta con el tiempo. Y esa diferencia lo transformó todo. Porque cuando dejas de sobreexplicarte, empiezas a ser percibida con más profundidad. Y cuando empiezas a ser percibida con profundidad, tu presencia deja de ser común, y se vuelve memorable. Valeria empezó a darse cuenta de algo que antes ignoraba por completo. No era la intensidad de sus emociones lo que estaba afectando sus relaciones, sino la forma en la que reaccionaba a ellas. Durante mucho tiempo había vivido en automático emocional. Si algo la emocionaba, respondía de inmediato. Si algo la incomodaba, reaccionaba rápido. Si algo la confundía, buscaba respuestas urgentes. Su mundo interno era constante movimiento, como si cada sensación necesitara una acción inmediata. Pero con el tiempo entendió algo que cambió su forma de relacionarse con todo. No todo lo que sientes necesita una respuesta inmediata. Esa idea no llegó como una teoría, sino como una experiencia. Una noche, después de una conversación que le dejó inquietud, Valeria sintió ese impulso familiar de escribir, aclarar, preguntar, resolver todo de inmediato. Su mente le decía que la calma era peligrosa, que el silencio podía significar pérdida, que si no actuaba rápido podría perder algo importante. Pero esta vez no reaccionó. Se detuvo. Respiró. Y esperó. Ese pequeño espacio de pausa se sintió incómodo al principio. Su mente quería control, quería certeza, quería movimiento. Pero Valeria decidió observar en lugar de reaccionar. Y ahí ocurrió algo importante. La emoción empezó a perder fuerza cuando no era alimentada por la acción impulsiva. Fue en ese momento cuando entendió algo profundo: muchas emociones no necesitan ser eliminadas. Solo necesitan no ser obedecidas automáticamente. Su amigo Mateo, que había pasado por un proceso similar, le había dicho una vez: la diferencia entre alguien intenso y alguien poderoso es el control de su reacción. Valeria empezó a comprenderlo en su propia vida. La intensidad emocional no era el problema. El problema era vivir gobernada por ella. A partir de ese momento, empezó a practicar algo nuevo: la pausa consciente. Antes de responder mensajes, antes de tomar decisiones impulsivas, antes de actuar desde la emoción del momento, se detenía unos segundos. No para reprimir lo que sentía, sino para entenderlo. Y en ese espacio de silencio interno, empezó a notar algo revelador. Muchas de sus reacciones anteriores no estaban basadas en la realidad, sino en el miedo. Miedo a ser ignorada. Miedo a perder conexión. Miedo a no ser suficiente. Y cuando actúas desde el miedo, no construyes presencia. Construyes dependencia emocional. Valeria empezó a cambiar ese patrón. Ya no respondía para calmar ansiedad. Respondía cuando tenía claridad. Ya no buscaba respuestas inmediatas para aliviar incertidumbre. Aprendía a convivir con ella. Ya no interpretaba el silencio de otros como amenaza automática. Lo observaba sin juicio inmediato. Y poco a poco, algo cambió en su energía. Se volvió más estable. Más centrada. Más difícil de alterar. Y eso empezó a reflejarse en la forma en la que los demás la percibían. Porque en un mundo donde la mayoría reacciona impulsivamente, una persona que se mantiene en calma destaca sin esfuerzo. La calma de Valeria no era frialdad. Era dominio. No era indiferencia. Era conciencia. No era desconexión. Era control interno. Empezó a notar algo interesante: cuando no reaccionaba de inmediato, las situaciones perdían poder sobre ella. Cuando no se dejaba arrastrar por cada emoción, su claridad aumentaba. Y esa claridad le daba algo que antes no tenía: dirección. Ya no era esclava de cada impulso emocional. Empezaba a ser observadora de su propio mundo interno. Y en ese proceso entendió una verdad fundamental: la verdadera fuerza no está en sentir menos, sino en no ser controlada por lo que sientes. Valeria no dejó de sentir. Dejó de reaccionar sin conciencia.
Y en ese espacio entre la emoción y la respuesta, encontró algo que cambió su vida por completo: libertad emocional. Valeria empezó a notar algo que nunca había considerado antes con verdadera seriedad: su tiempo no era solo tiempo libre, era una extensión directa de su valor personal. Durante años lo había entregado sin estructura. Respondía a cualquier hora, se adaptaba a cualquier plan. Cambiaba sus prioridades para encajar en los planes de otros. Pensaba que eso la hacía accesible, interesante, disponible, incluso valiosa. Pero en realidad estaba comunicando algo muy diferente: que su tiempo no tenía dirección. Y el mundo siempre responde a eso. Un día, su amiga Sofía le dijo algo que le quedó grabado: si tú no proteges tu tiempo, nadie lo va a respetar por ti. Esa frase no fue teoría para Valeria. Fue un espejo incómodo. Empezó a recordar cómo muchas veces había cancelado sus propios planes por responder a alguien más. Cómo había dejado de lado sus metas diarias por atender conversaciones que no aportaban crecimiento. Cómo había estado disponible para todo, excepto para su propia vida. Y ahí entendió algo que la confrontó profundamente: su energía estaba dispersa porque su tiempo no tenía prioridad. Decidió empezar un cambio silencioso. No anunció nada. No explicó nada. Simplemente empezó a estructurar su vida con más intención. Su día comenzó a tener límites claros. Sus respuestas dejaron de ser inmediatas por impulso. Sus decisiones empezaron a pasar por un filtro simple pero poderoso: ¿esto aporta a mi vida o solo consume mi energía? Al principio, le costó. Sentía incomodidad al decir no. Sentía culpa al no estar siempre disponible. Sentía miedo de que la vieran como distante. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar dentro de ella. Descubrió que decir no no era rechazo. Era claridad. Que priorizar su tiempo no era egoísmo. Era respeto propio. Que no estar disponible para todo no la hacía menos valiosa. La hacía más enfocada. Y lo más importante, empezó a notar cómo los demás reaccionaban a ese cambio. Personas que antes daban por sentado su disponibilidad comenzaron a prestarle más atención. Su presencia empezó a sentirse más significativa. Sus interacciones dejaron de ser automáticas y empezaron a ser más intencionales. No porque hubiera cambiado lo que hacía por fuera, sino porque había cambiado cómo se trataba a sí misma. Valeria empezó a entender algo fundamental: la forma en la que administras tu tiempo enseña a los demás cómo deben tratarte. Si tu tiempo es caótico, tu valor se percibe como flexible. Si tu tiempo es estructurado, tu valor se percibe como firme. Y la firmeza genera respeto. También empezó a observar algo en sí misma: cuando tenía una vida con dirección, hábitos, proyectos, objetivos claros, su energía se volvía más estable. Ya no reaccionaba desde el vacío, sino desde la construcción. Su identidad dejó de depender de lo que otros hacían o dejaban de hacer. Empezó a depender de lo que ella estaba creando. Y eso lo cambió todo. Porque cuando tienes una vida que te exige presencia contigo misma, dejas de buscar constantemente distracciones externas. Valeria entendió que la disponibilidad constante no es conexión, es dispersión. Y que la verdadera presencia no se demuestra estando en todos lados, sino estando donde realmente importa. Su coherencia empezó a definirse no por lo que decía, sino por lo que sostenía en el tiempo. Si decía que iba a hacer algo, lo hacía. Si establecía un límite, lo respetaba. Si decidía algo, lo mantenía incluso cuando era incómodo. Y esa coherencia interna empezó a reflejarse afuera. Porque la coherencia no se explica, se percibe. Y cuando alguien percibe que no te contradices fácilmente, que no cambias según la presión, que no te abandonas por aprobación, empieza a verte de una forma completamente diferente. Con respeto. Y el respeto, una vez ganado desde la coherencia, no necesita ser exigido nunca más. Valeria llegó a un punto en su proceso donde ya no se trataba de aprender técnicas, ni de entender conceptos, ni de aplicar estrategias sociales. Se trataba de algo mucho más profundo: quién era ella cuando nadie la estaba mirando. Durante mucho tiempo había construido su identidad alrededor de cómo los demás reaccionaban a ella. Si recibía atención, se sentía suficiente. Si no la recibía, dudaba de sí misma. Si alguien se alejaba, sentía que había perdido valor.
Si alguien se acercaba, sentía que lo había recuperado. Su estabilidad emocional estaba afuera. No dentro. Y ese fue el verdadero problema. Un día, después de una experiencia emocionalmente intensa, Valeria se quedó sola en su habitación. No había mensajes nuevos, no había distracciones, no había validación externa. Solo silencio. Y ese silencio fue incómodo al principio. Porque cuando el mundo se calla, empieza a hablar tu interior. En ese espacio, una pregunta apareció con fuerza: ¿quién soy cuando nadie me está eligiendo? No fue una pregunta fácil. Porque la respuesta inicial no era clara. Se dio cuenta de que muchas de sus decisiones, emociones y reacciones estaban conectadas a otras personas. Su estado de ánimo dependía demasiado de la fuera. Y ahí entendió algo que la confrontó profundamente: había estado viviendo desde la dependencia emocional, no desde la independencia. La dependencia no siempre se siente como debilidad. A veces se siente como amor, como conexión, como apego. Pero en el fondo, es la necesidad de que algo externo regule tu estabilidad interna. Valeria decidió cambiar eso. Empezó a reconstruirse desde dentro. No desde relaciones, no desde validación, no desde atención externa, sino desde su propio mundo interno. Comenzó a invertir tiempo en sí misma de una forma diferente. No como distracción, sino como construcción. Hábitos, disciplina, metas personales, momentos de introspección. Poco a poco, su vida empezó a tener un eje propio. Y algo importante ocurrió: dejó de girar alrededor de la incertidumbre de los demás. Su mentor Daniel le había dicho una vez: cuando tu vida tiene peso propio, nadie puede desestabilizarte fácilmente. Valeria empezó a entenderlo en su experiencia diaria. Ya no reaccionaba igual ante el silencio de otros. Ya no interpretaba cada distancia como abandono. Ya no se desmoronaba emocionalmente ante cambios externos. Porque su estabilidad ya no dependía de lo que otros hacían. Dependía de lo que ella estaba construyendo. Y en ese proceso descubrió algo aún más poderoso: cuando dejas de necesitar, empiezas a elegir con claridad. Ya no elegía desde el miedo a perder. Elegía desde el respeto a sí misma. Ya no se quedaba en lugares donde tenía que reducirse para encajar. Se quedaba donde podía ser auténtica sin esfuerzo. Ya no buscaba ser elegida. Había dejado de vivir desde esa necesidad. Y ese cambio transformó completamente la forma en la que se relacionaba con el mundo. Las conexiones dejaron de ser urgentes. Se volvieron conscientes. Las decisiones dejaron de ser reactivas. Se volvieron intencionales. Su presencia dejó de ser ansiosa. Se volvió estable. Valeria entendió algo que marcó el cierre de su transformación: la independencia emocional no significa no sentir. Significa no depender de lo que sientes o de lo que otros hacen para sostener tu equilibrio. Es poder estar contigo misma sin vacío. Es poder estar con otros sin perderte. Es poder elegir sin miedo. Y en ese punto, Valeria dejó de buscar validación externa por completo. Porque ya no estaba intentando ser elegida por el mundo. Se había elegido a sí misma.